Hola a todos, gracias. Mi nombre es Nilsen Buján, soy socio director de Pulso Empresarial y estamos acá en nuestro conversatorio junto a Banco Promérica, un conversatorio de superar los límites. Cuando hablamos de superar los límites es todo límite y todo tiene que trascender. Muchísimas gracias a ustedes por estar viendo esta conversación y también a partir de ahora que lo va usted a lograr ver en otras plataformas. Y a todos, gracias de verdad. Doña Marcela Ulibarri Leiva, directora de Zaire Limitada y Tesla de Costa Rica, muchas gracias por acompañarnos. Por la un gusto. Don Juan Sauma Rossi de Peletics y Agritel, gracias por estar con nosotros. A ustedes, Doña gracias. Carmen Montero Ludmer, gracias, directora y socia también de la empresa del Vento y en Papel. El tema de sostenibilidad en Costa Rica hace muchos años, quizá en algunos figura de larga data, pero recuerdo cuando el expresidente estadounidense Barack Obama vino a Costa Rica y dentro de su discurso en la Cancillería, en la Casa Blanca, dijo: Costa Rica sí que es un país verde, pero puede trascender más. Puede mejorar infraestructura, puede mejorar bienestar, puede mejorar conexión. Tiene mucho que dar y ofrecer para mucha otra región. Partiendo de esto de que somos y nos tildan como un país verde y que es verdad donde aquí la naturaleza está por todo lugar, ¿cuáles son esos retos y también cuáles son esos principios que tienen sus empresas que han venido fortaleciendo? Tal vez, doña Marcela, si empezamos con su caso. Bueno, Zaire es una empresa dedicada a aire acondicionado y ventilación. Nosotros no solamente instalamos, sino que también damos mantenimiento. Cuando yo entré a la empresa, estamos en segunda generación, cuando entro a la empresa empiezo a ver que había de alguna forma una filosofía de que había, digamos, un servicio más correctivo y preventivo y no predictivo. Entonces yo decía, eso no tiene lógica, ¿verdad? Porque nuestros clientes hacen una inversión inicial que tiene que durar X cantidad de años y pasan reparaciones y mantenimiento más que todo cada 3 meses. Yo decía, pero el recibo eléctrico llega cada mes. Entonces empezamos con como decir, bueno, ¿qué podemos ofrecerle a nuestros clientes para hacer un soporte y un apoyo para que la vida útil y todo el análisis financiero que hicieron de la inversión inicial tenga realmente el resultado esperado durante el análisis, que duren los equipos los 15 años. Y empezamos a brindar soluciones más predictivas, más amigables, mantenimientos más mensuales y una serie de cosas que agregaran valor, digamos, en el sector que nosotros estábamos. Y ahora decías algo y yo creo que pequeñas acciones son lo que nos va a ir marcando la diferencia. Y tal vez el mercado no aceptó mucho la propuesta en aquel entonces, pero empezamos a hacer pequeñas acciones a nivel interno que al final de cuentas también empezamos a buscar soluciones a nuestros clientes, ¿verdad? Don Juan. Bueno, muchas gracias. Yo, de mi parte, hace 12 años iniciamos con Peletics. Es una empresa que se dedica a la recolección de residuos agrícolas y forestales y hacemos todo un proceso que lo termina convirtiendo en un combustible, un biocombustible sustituto de los combustibles fósiles. Y la verdad, a lo largo de los años, personalmente siento que ha evolucionado mucho ese concepto de cómo llevar la sostenibilidad dentro de la empresa, porque sonó como, la verdad, hace 12 años cuando lo iniciamos, o hace 15 que empezamos a hacer los estudios, dijimos, bueno, ahí tiene sentido, es recolectar residuos. Fabricamos un combustible que es carbono neutro y que compite contra los combustibles fósiles. Pero hasta ahí, tiene sentido, hagámoslo, se empezó, fuimos creciendo, logramos captar en Costa Rica varios clientes que comparten con nosotros ese principio de sostenibilidad. Cito al más grande, que es Firestone de Costa Rica, que tenemos ya 8 años de haber inaugurado esa caldera y ellos, desde el día que empezó esa caldera, bajaron en un 60% su huella de carbono. Entonces, para nosotros yo creo que eso fue un gran logro
y contentos de que ellos también se sienten a gusto en el país. De hecho, acaban de anunciar una inversión de $25 millones para los próximos años, que incluye calderas eléctricas para combinarlas con las de nosotros de biomasa, que es el combustible del pellet que nosotros hacemos. Pero bueno, ahí yo creo que en ese momento sabíamos que era un proyecto que tenía sentido y lo hicimos una realidad. Recientemente tiendo a pensar en la sostenibilidad y veo un poco, bueno, pero ¿cómo se mide? Porque uno puede decir, es intangible. Yo digo, bueno, lo estoy haciendo, y entonces ya empezamos a ahondar un poco. ¿Y qué podemos poner en la empresa para medir esto? Bueno, pongamos algunos indicadores de desempeño. Entonces empezamos con la medición de nuestra huella de carbono. Nosotros todos los años la medimos. Normalmente estamos evitando unos 7.000 toneladas de CO2 por nuestras operaciones. O sea, no es carbono neutro, sino que es captación de carbono. Y el otro tema que dijimos, bueno, tratemos de poner ciertos parámetros de medición, es en la recolección de los residuos, cuántos estamos recolectando por año, etcétera. Y así creo que uno va como cambiando y teniendo como poner en las prioridades del negocio, no solo la parte económica, sino también la parte de la rentabilidad ambiental y meterlo en indicadores de desempeño. Yo creo que eso es algo que en muchísimas empresas de Costa Rica está, pero debería estar todavía en más empresas, y los mismos bancos podrían empezar a medir esos rendimientos. Creo que algunos ya lo están haciendo. Doña Carmen. Sí, yo represento 2 empresas, de la cual soy socia de ambas, una es del Vento y la otra en papel. Nuestra empresa nació hace también como 13 años, más que todo en temas de empaque de regalo, pero realmente nuestra transformación es reciente hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad como concepto, como palabra, tiende a ser un poco, la gente la puede escuchar ya como una palabra de moda, como algo que se menciona muchísimo, pero que realmente es para una empresa empezar a gestionarse desde la sostenibilidad. Y es precisamente lo que decías vos, es empezar a entender que el negocio tiene 3 dimensiones, que en realidad el negocio, la parte económica, pues obviamente es importante porque somos un negocio para generar utilidades. Pero las decisiones del negocio también tienen otras aristas igual de importantes que la parte económica. Y es la parte de nuestro impacto ambiental, gestionar nuestro impacto ambiental y gestionar nuestro impacto social. Cómo somos ciudadanos corporativos dentro de una sociedad y cómo nosotros hacemos negocios y cuáles impactos tenemos dentro de esta sociedad donde nosotros hacemos los negocios. Mencionaba usted al principio de las preguntas que Costa Rica es un país verde. Es cierto, y tenemos esa percepción como incluso marca país. Sin embargo, es una percepción que, por ejemplo, a veces se me queda corta en el tema ambiental, ¿verdad? Y las empresas estamos llamadas a que no sea una cosa romántica ambiental, sino que también la parte del cuidado del ambiente sea parte de nuestra gestión empresarial, desde lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras empresas. Ahora, eso me da pie para algo que anoté acá, que estaban ustedes aportando, es agregar valor y pequeñas acciones. Eso me da pie entonces para decir qué hay que hacer, qué hay que ejecutar, porque esas pequeñas acciones pueden ser desde una caldera para una empresa, por ejemplo, el empaque, que ahora lo estabas mencionando, y decir, miren, disculpe, vamos a cambiar el empaque y cambiar el sistema de aire, por ejemplo, pero esas pequeñas acciones, ¿a dónde nos quedamos? Rescato mucho lo que decías en cuanto a la cultura, ¿verdad? Porque generar un cambio de mentalidad o un cambio de cultura, a veces hasta uno mismo tiene como ese miedo, porque cuando hablábamos de sostenibilidad hace 12 años, requería una inversión que posiblemente no había ningún retorno o ninguna ganancia comercial, por decirlo así, con respecto a eso, pero había una responsabilidad y un compromiso. Entonces, por ejemplo, nosotros eliminamos los reportes físicos de mantenimiento y los pasamos digitales hace 10 años, hace más de 10 años. Bueno, eso representó en nuestro caso una inversión que no tenía en aquel entonces un retorno, pero la decisión no estaba enfocada en la parte económica. Y creo que eso es lo que debemos de alguna forma considerar a la toma de decisiones y hacia dónde queremos ir, pequeñas acciones, inclusive pensando en el teletrabajo. Yo no creía en el teletrabajo antes de que viniera la pandemia
y mi gente tiene mejor calidad de vida ahora porque tienen 2 días de teletrabajo, menos gente en la calle, menos horas en el carro. O sea, ¿qué impacto tiene eso? Entonces, al final de cuentas, lo dijiste excelente, no debemos ver la sostenibilidad solo en pequeñas acciones en cuanto, por ejemplo, en mi caso, que muy enfocado en ahorro de energía, ¿verdad? En calidad de aire, en controlar. Si no medimos, si no controlamos, ¿cuánto vamos a saber cuál va a ser nuestra meta? Si vamos o no vamos mejorando. Entonces, tiene que ver también con esa parte de valor cultural, empresarial que debemos de tener, y las pequeñas acciones, yo creo que hacen una gran diferencia. Definitivamente. Voy a tratar de usar un ejemplo, en el caso tuyo, Marcela, para no hablar nada más, digamos, de la empresa de uno, pero tratando, yo creo que si uno trata de ir un poco más allá, puede alinear un poco el propósito de la organización con la sostenibilidad. O ver, tal vez puede costar a veces pensar en hacer ese link, pero una vez que lo logras, cuanto más creces, más impacto tenés. Si llegas a eso, ejemplo, en el caso de Marcela, no sé, me estoy atreviendo a hacer... Adelante, yo se lo permito. Sí, por ejemplo, son aires que por X, Y y Z generan menos CO2 que otros, tienen menos impacto. Entonces, entre más equipos logres instalar en Costa Rica, en la región, más impacto vas teniendo y vas midiendo esa huella. Creo que es una manera también de... Y ya que hiciste el ejemplo en aire acondicionado, una de las metas, el aire acondicionado tiene un impacto muy grande en la facturación eléctrica, y dependiendo de la industria puede llegar a ser hasta un 60, un 80%. Y realmente yo digo, si yo tuviera un factor que incida en ese pago mensual, yo trataría de controlar eso mensualmente. Históricamente se veía trimestral, o por ejemplo ahora en pandemia nos llamaban y nos decían, doña Marcela, me llamó un cliente y me dice, doña Marcela, yo este filtro nunca lo he cambiado. Uy. Y yo le decía, Imagínate. le instalamos este equipo hace 8 años. Imagínate. Entonces, la calidad de aire, que ese señor estaba En la en la pandemia, ¿verdad? Él dice, es que yo enciendo el aire y huele como feo. Bueno, Imagínate. hay que cambiar filtros para la calidad del aire, que se volvió un tema hace muy más importante. eficiente el equipo, me imagino. Pero además, si no se cambia el equipo, obviamente va a ser menos eficiente, consume más porque tiene que trabajar más fuerte, ¿verdad? Entonces, en tema de aire hay un tema que yo considero que debemos de olvidarnos de que el factor económico sea la única razón para tomar la decisión. Ahora, pero sí. Si me permitís, Claro, quería hablar nada de... más para Sí. y darte tal vez pie al comentario. Es que no tenemos que ver este tema de sostenibilidad como un aspecto caro, costoso. No, en lo absoluto. No, es que no. Más bien se pueden generar ahorros al final, como dicen Exactamente. los compañeros aquí de foro. Sin embargo, quería resaltar ese tema de las pequeñas, grandes cosas que al final hacen una gran suma. En el caso nuestro, analizamos mercado y nos dimos cuenta que venían muchas oportunidades de generar grandes negocios a partir de cosas pequeñas y sencillas como un empaque de pollo, por ejemplo. Todos hemos comprado el pollo rostizado en las diferentes cadenas de este país. Es más, en Costa Rica, Centroamérica, se vende muchísimo pollo. Y todo ese pollo viene empacado en estos domos plásticos que por sus características son súper contaminantes, porque es un plástico que tiene que resistir mucho el calor, entonces es un plástico muy duro. Entonces cada pollito de esos que usted se comía en esas capsulitas, son 500 años, 350 años la capsulita de pollo. En promedio. Sí, es ¿Verdad? terrible, un nivel de contaminación increíble. Bueno, pero ¿verdad? ese dato, digamos, que usted está planteando, uno se mete a San Google y ahí le sale todo. Todos los diferentes Pero uno plásticos. no tiene esa mentalidad. No. Y alineados con la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible, que yo sé que Promérica está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, hay que promover un consumo responsable. Y para promover el consumo responsable, hay cosas que uno ni piensa. Uno pasa por el súper feliz y con hambre se lleva el pollo y ni siquiera se está dando cuenta del impacto que tiene ambiental. Entonces nos dimos a la tarea de buscar soluciones de empaque precisamente menos contaminantes,
que sirvieran para sustituir el plástico de un solo uso. Sin embargo, es difícil, la tarea no fue tan fácil por un tema también al principio de costo, ¿verdad? La proporción del costo de un domo plástico comparado con nuestra solución, que es una solución sostenible basada en papel, en un principio era considerable. ¿Y cómo fue esa matemática? La matemática es de precio, simplemente es un tema de margen. El retailer vende el pollo a 4,000 y el costo de empaque es un porcentaje de eso, y entre más alto es el costo de empaque, él no puede estar subiendo el precio del pollo, entonces pierde. Y entonces margen. ahí lo que pasó, doña Carmen, ¿verdad? En este caso que estás planteando, que es muy rico para analizar, entonces la cadena decía, doña Carmen, gracias. No, la cadena quería hacer el cambio porque todo el mundo sabe que es muy contaminante, y todo el mundo donde entra en conciencia el impacto ambiental de comerse un pollo, todo el mundo quiere cambiar, y además las grandes cadenas también tienen sus políticas de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Además, yo creo que el consumidor también. Bueno, a eso iba. Sin embargo, la presión del consumidor ya se empezó a sentir. Ya no es lo mismo, ya usted empieza como a ver como raro esas islas de plástico, ¿verdad? Entonces el mismo consumidor empieza a favorecer a los locales o a las cadenas que optan por soluciones más sostenibles para el empaque, de una manera más responsable. Pero para seguir en el tema del costo, que era un poco por donde andaban, Marcela, es cierto, hay una inversión que hay que hacer, porque realmente en un principio la solución tiene un costo adicional que no tiene el plástico. Ahora, quisiera... sí, adelante. Sí, no, quería hablar un poco del costo porque... Es que esa es la pregunta que te iba a hacer. Sí, usted estaba leyendo la mente. Usted estaba leyendo la mente mía. Es que ahora que estabas poniendo el tema de Bridgestone Firestone, conozco un poco el caso. He tenido la oportunidad, en su momento estuve con su gerente, don Eric, Eric, conversando. Gran amigo. Sí. Una gran persona. Y es decir, Juan, ¿cuál es la estrategia para llegar a esos negocios y decir, miren, mi caldera es la siguiente, yo sé que ustedes tienen otra, pero ¿cuál es la estrategia que hay que seguir, verdad? Claro. Que tuviste que estudiar, analizar, investigar. Sí, yo creo que ahí, bueno, en el caso nuestro, en nuestra experiencia como empresa, creo que siempre hemos buscado productos que no solo son más ecológicos, sino que son más económicos. Sí, obviamente hemos tenido nuestros tropiezos, como la caída de los combustibles fósiles del año 2015, entonces ahí sí hubo un traspaso donde resultó ser más caro, pero cuando le propusimos a Bridgestone, vea, esta es la caldera que tiene que comprar y se va a ahorrar esto, era un modelo que hacía sentido, o sea, le pagabas en menos de 4 años, pero ¿Menos de 4 años? En menos de 4 años, pero era una inversión muy alta, muy alta. Sí, pero estás hablando de un periodo, un margen no tan amplio. Claro que a ellos también les da miedo por cuánto tiempo iba a estar Pelletti, gracias a Dios ya tenemos 12 años, hemos pasado varios umbrales, pero lo que hicimos fue tratar de buscar una empresa que hiciera una inversión de riesgo y que pusiera la caldera, pero se logran los ahorros. Y entonces yo creo que también tenemos otro producto, por ejemplo, y ya para hablar en pequeño también, en los pequeños esfuerzos, se llama EcoPets, es una cama sanitaria para mascotas. Estoy aprovechando para hacer la publicidad también del producto. Pero vamos a ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Es una cama hecha con pellets, otros compuestos, ¿verdad? Y cuando se moja es totalmente biodegradable y lo puedes usar para poner en las plantas o lo que sea. Compite contra los productos que vienen de China, de Canadá y de Estados Unidos, que es una arena que cuando se moja se convierte en una piedra y esa piedra tenés que botarla. ¿Qué hace usted con esa piedra? No es nada. A este país llegan como 15 contenedores mensuales de esta arena, piedra, que se convierte en 45 contenedores de basura. Entonces tiene sentido y obviamente en algunos casos de competir con China es durísimo en cuanto a precios, pero la crisis de los contenedores llegó el año pasado y hemos crecido muchísimo. El otro negocio, para hablar un poco de pollo también, que es una... la empresa, ya ahorita vamos a hablar un poco más de otra cosa del pollo que no va a ser tan atractiva, pero bueno. Agripel es una empresa que nació hace 10 meses, es un spin-off de Pelletix y nos pareció un modelo interesante y sobre todo desde el punto de vista económico y ambiental, y es agarrar la cama del pollo, que ustedes sabrán lo que va a tener, básicamente es la cama del pollo, ¿dónde? El excremento del pollo, donde queda el pollo por varios tiempos. Y un proceso muy parecido al que hacemos en Pelletix, se recolecta eso, se hace un proceso de pasteurización y de higienización,
se mezcla con otros insumos y es un fertilizante orgánico. Entonces, llevamos ya 10 meses produciendo, ha sido muy atractivo con este tema de la guerra de Ucrania, los fertilizantes están inaccesibles, ahora bajaron un poquito, pero han estado altísimos. Y hemos tenido un crecimiento muy alto y también un rendimiento ambiental increíble. El principal cliente ahorita es Nestlé, Grupo Nestlé, porque ellos desde Suiza tomaron la determinación del año 2025 ser carbono neutro. Ah, ya. Y eso implica... Claro. O sea, es un Sí, sí, es esfuerzo un enorme. cambio. Es un Sí, sí, esfuerzo de claro. mentalidad, ¿no? Y en el café el 80% de lo que emite carbono es la fertilización. Entonces nosotros estamos cambiando, ya el otro año vamos a abonar 1000 hectáreas, ahorita ya tenemos 100 hectáreas de prueba y pasa de 52 toneladas de CO2 que se emite por año por fertilizar una hectárea, normales, a 8 toneladas Wow. por hectárea Es por año. Es O sea, increíble, es un es 15%, increíble el impacto. Imagínense que nosotros, con la implementación del proyecto del empaque sostenible solo para pollo rostizado, este año vamos a eliminar de los sistemas, de los ríos, de los mares, 80 toneladas de plástico. Wow. Sí, es un De montón. pollo, Claro. ¿verdad? Y ya es una mejor práctica que ya la gente le empieza a tener sentido. Obviamente el empaque se puede personalizar, entonces se le pone una leyenda de sostenibilidad para que el cliente entienda lo que se está haciendo. Y a nosotros también nos favoreció la pandemia, porque con la crisis de contenedores, el famoso domo plástico se quedó en China y ya no venía, y salieron las cadenas desesperados a ver en qué Mercado empacaban el nacional. pollo, y estábamos nosotros. Entonces, Ahora, Que nuestra esa solución sinergia, de nada papel. más. esa sinergia también es Ajá. necesaria, ¿verdad? Ajá. Esa sinergia a nivel local, la compra local, Ajá. producto local, yo siento que Sí. también Sí, ahora ha nada, sido- nada más para tomar eso último que estás comentando. Nosotros estábamos, pero hay que estar preparado. Ah, sí. Ah, sí. ¿Ok? Sí, ya Porque nosotros uno puede teníamos decir, bueno, años eso de- ocurrió en China y Sí. demás, Sí. pero hay que estar preparado. Ahí está la oportunidad. Claro. La decía ahora oportunidad. Juan. Sí, muy bien, pero si la empresa no está preparada, la oportunidad pasó y La yo no pasa, la tomé. claro. ¿Qué han hecho ustedes para estar preparados? Bueno, yo creo que la concientización a nivel interno es muy importante, ¿verdad? Tener un equipo de trabajo que entienda cuáles son las buenas prácticas, en el caso mío, del manejo no solamente de instalación, hasta disposición final de los desechos que tiene que ver con toda la empresa. Esa concientización, alianzas estratégicas. Nosotros tenemos proveedores que van en la misma línea en busca de soluciones más sostenibles, ¿verdad? Que tienen un respaldo. También nos hemos dedicado a no solamente a concientizar, sino a capacitar a nuestros clientes, acompañarlos y analizar los números y buscar propuestas en forma conjunta que generen ahorro, que generen mejor eficiencia, optimización y propuestas, digamos, de valor que les permita a ellos tal vez inclusive ahorrarse, que nos pasó en City. Hicimos una propuesta y al final el cliente se ahorraba $5,000 mensuales en energía por la propuesta que nosotros hicimos. Y él decía, feliz, o sea, nos pagaba el mantenimiento feliz. Entonces, esa construcción inclusive mutua me parece muy, muy importante. Juan. Creo que yo, también sumándole a todos, que estás, me parece súper atinado, la innovación y promover esa cultura de innovación dentro de la organización. Qué sé yo, estar todo el tiempo pensando en nuevas ideas que vayan a ser, a impactar en algo, y a la gente al final en la organización creo que le empieza a gustar ese cambio, a impactar en algo. Vos ahora mencionaste los objetivos de desarrollo sostenible, que a mí me parece tal vez hacer un pequeño énfasis en esto, porque obviamente cada uno de los que estamos aquí tiene una empresa diferente, tiene actividades comerciales diferentes o desempeña en puestos, pero me parece que dar una revisada a los objetivos de desarrollo sostenible, son 16 me parece, y uno como organización puede escoger en qué quieres impactar. Es como un autoexamen. Es un autoexamen, y luego de ahí entonces trascendes hacia abajo y decir, bueno, ya me gusta combatir la pobreza porque esto y esto. Además, yo- vienen hasta en colores. Entonces, Exacto, sí, es claro. amigable, y uno puede ver de cómo puede desarrollarse y cómo puede empezar a permear en la gente el Impactar. tema de la innovación. Nosotros también, yo creo, estar buscando la parte ambiental siempre tiene sus beneficios. Ahorita estamos certificados ISO 50001 desde hace 2 años. Los ahorros en electricidad es de miles de dólares, pero a la vez la gente empieza a pensar en qué hacer para ser más eficiente dentro de la propia organización, y se obliga a uno a estarlo revisando. Entonces me parece que eso
que eso es súper interesante también. Doña Carmen. Sí, bueno, estar preparados. ¿Qué significa estar preparados? Bueno, tener una buena oferta de producto desde la innovación, como bien se dice. Nosotros buscamos tener una oferta primero en nuestra ambición, dicho no en una palabra con una connotación negativa de ambición, sino nuestro deseo, nuestra ambición es poder generar soluciones de empaque, pero a gran escala, precisamente para retailers que realmente tengan un impacto en la sociedad, ¿verdad? Porque no es la idea de vender 4 bolsas por aquí, 4 bolsas por allá, es tener realmente una solución que pueda tener escala, que pueda ser replicable. Y desde la sostenibilidad también tener aliados comerciales que nos garanticen, por ejemplo, en el caso concreto de la solución de pollo, porque también tenemos otros productos, por ejemplo el fruit paper. Ustedes saben que cada chayote que sale de Costa Rica exportado a Europa va en una bolsa plástica individual. Así es. ¿Verdad? Lo sé porque trabajé en una agencia. Es increíble, ¿verdad? Naviera y así era como se paletizaba en las cajas. Es una bolsa pequeña. Es una bolsa cada chayote. Entonces hay soluciones de papel, ¿verdad? Hay soluciones de papel que pueden proteger la fruta de la misma manera. Además, perdón que le interrumpa, yo creo que hoy a nivel mundial un cliente que le llegue el chayote en una bolsa plástica es un impacto en que dice no voy a seguir con este proveedor probablemente, Costa Rica verde y exportamos los chayotes en bolsa, ¿no? Y es como el doble discurso que tenés la doble empresarialmente, moral. ¿verdad? Pero es un tema también de escala, por eso es que los aliados son tan importantes, tener los proveedores que hemos ido cultivando, que no solo tienen el nivel de escala para dar servicio a sectores de alto impacto, sino también tener las certificaciones de que lo que estás haciendo con la mano no lo borras con el codo. ¿A qué me refiero con eso? Que el papel sea un papel que viene de bosques certificados, ¿verdad? Eso quiere decir que son bosques que fueron creados precisamente para la producción de un papel, ¿verdad? De manera responsable y que no hay deforestación, ¿verdad? Hay diferentes sellos internacionales, el FSC, el SFI. Nos hemos asegurado de tener una cadena de suministro sumamente confiable, entonces la parte de aliados es muy importante. Vital. Y la otra parte que también es muy importante es ese acompañamiento que se le da al retailer. Nosotros llegamos donde los clientes y decimos, yo no vengo a venderle bolsas de papel, no vengo a venderle nada de papel. El papel es una consecuencia de una de las soluciones que yo le puedo dar y que ha sido muy exitosa. Sin embargo, nos vemos más como aliados comerciales de los retailers. Aliados comerciales que los ayudamos a entender cuál es la problemática y darle una solución desde la sostenibilidad que sea más amigable con el ambiente y que aporte al ODS del consumo responsable, porque mucha gente puede decir, quiero promover el consumo responsable, pero si no hay opciones de empaque, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si no hay empresas como En Papel y Del Vento que ofrecen a gran escala soluciones que pueden tener un impacto para el retailer dentro de un costo-eficiencia, dentro de un monto costo-eficiente, entonces tampoco uno puede hacer un cambio si no tiene una solución. Totalmente. Y nosotros aspiramos a tener esa solución. Y en eso hemos estado trabajando. Tuve la oportunidad de conocer una empresa, Small Fit Kappa, ¿verdad? Muy conocida y tuvimos ahí una participación, viajamos a Colombia y nos enseñaron todo. Y una de las cosas que decía el ingeniero, ¿verdad?, a cargo de la planta es, todo lo que aquí está sembrado está certificado. Aquí no estamos sembrando por sembrar ni cortar por cortar. Y la pregunta que hacíamos es, ¿cómo usted hace ver al cliente final que eso es así, verdad? Y bueno, viene toda una línea de proceso de educación muy fuerte que la empresa tiene en un presupuesto de educación y formación para todos, en generar un aspecto que ustedes lo mencionaron ahora, que es la cultura, ¿verdad? Doña Marcela lo mencionó. Y quería tocar el otro tema. En esto de los aliados, ¿cómo hoy Banco Promérica se convierte en un aliado que se incorpora en la línea de producción de ustedes, no desde afuera, sino inmerso en decir, muy buena esa idea del ISO? Muy empezando el proyecto, realmente Promérica sabemos también, yo por otras fuentes, que tienen este enfoque de sostenibilidad totalmente desarrollado desde el ADN del banco, y nos acercamos a ellos también por ese enfoque. Yo dije, este proyecto les va a hacer sentido.
de momento con el banco tenemos una línea de crédito que nos ha ayudado muchísimo con condiciones de banca de desarrollo, como capital de trabajo para arrancar los proyectos que hemos tenido. Sí, con unas tasas envidiables. Con unas tasas realmente muy buenas. Muy competitivas en la actualidad, donde estamos viendo el comportamiento que hay de tasas y ya un poco la visión de lo que va a haber. Excelente, realmente fue un gran empujón, por decirlo así. Y esperamos que sea más porque el proyecto ha ido creciendo. Tenemos perspectivas ya de salirnos de Costa Rica y Centroamérica, que es lo que hemos estado trabajando. Y dentro de las mejores prácticas de una cadena muy grande de retailers, estamos ya presentando el proyecto con unas posibilidades gigantes de cerrarlo a nivel de México, con esta misma solución y varias otras más. Entonces, pues ahí hemos estado conversando, viendo a ver la manera en que también podemos seguir vinculándonos con el banco para seguir consiguiendo fondos, pues para seguir trabajando, que es lo que queremos. Juan. Nosotros, bueno, hicimos un proyecto interesantísimo, creo que fue hace 7 años, con Promérica. Traímos un equipo de astillado gigantesco, de astillado móvil. El concepto es renovación de plantaciones, mango, naranja, plantaciones extensas. Después de que cumplen 20 años ya no dan naranja, hay que cortarlos, y la práctica común era acordonar y quemar. Entonces más bien es un equipo que agarra el árbol entero, lo tritura, y ese lo financiamos con Promérica. También hace limpieza de áreas, por ejemplo la carretera Guanacaste que se construyó, se aprovecha la madera pero queda un montón de ramas, y este equipo ha permitido hacer esa recuperación de ese material. Casi como economía circular. Economía circular, Economía 100% circular. economía circular, y es un proyecto súper interesante, un poco arriesgado ahí, pero bueno, con Promérica ahí Entonces, les gustó sí, el concepto ambiental. es que y para bueno, hacer sí. negocio hay que tener riesgo. Hay que tener Era un riesgo, poquito más arriesgado la cuenta, pero salió ayuda muy bien. mucho el empujón, Sí, ayuda claro. mucho el Ah, no, por empujón. supuesto que sí. Fue un buen empujón y gracias a Dios está súper bien. Todavía está la máquina, está operando actualmente. Ahora estamos limpiando igual terrenos en Guanacaste con estos desarrollos. Damos la última parte de recuperar todo lo que sea posible. Que ahí, perdón Juan, se convierte muy importante la parte de los aliados. Yo, si tuviese un negocio que puedo hacer una alianza estratégica, es simplemente llegar ahí a la orilla de la carretera y decir cómo nos aliamos, ¿verdad? Claro. Porque estoy viendo y estoy Total. pasando Ajá. constantemente en la carretera de que estar trabajando Totalmente. con esto y cómo yo puedo aportar. Eso nos dio mucho exposure, además para conseguir nuevos clientes. Es toda la razón también, estar ahí. Otro proyecto que hicimos muy interesante, estamos recolectando de un montón de empresas constructoras, no se dedica a edificar varias, el material de madera con clavos, y trajimos unos equipos que agarran la madera, la tarima con un montón de clavos, la metes por un lado y hay un mega imán que saca los clavos automáticamente. Entonces estamos recuperando Delice también, estamos recuperando muchísimo. Lo bueno es que De ustedes las se dejan los clavos. También, y vamos a la chatarrera y entonces vende también. Es economía Sí, circular. claro, Eso un es negocio. energía, está muy bien. economía circular. Y el último que tenemos, que está, de hecho acabamos de concluir, vienen los equipos de camino para hacer unos aglomerados de madera, y es un proyecto que estamos haciendo con Promérica y esta vez con Banca para el Desarrollo, con unas tasas Favorables. excelentes. Sí, eso está súper bien. Doña Marcela. Bueno, nosotros realmente, no solamente a lo interno de la empresa, que nos ha permitido la ejecución de diferentes proyectos, tenemos una línea de crédito de capital de trabajo, y hay proyectos, por ejemplo, acabamos de terminar uno donde nos pagaban a 120 días la factura, y bueno, sin duda alguna nos ayudó a realizar el proyecto. Pero también la propuesta de valor nuestra en la parte de servicio en retrofit, por ejemplo, cambio de equipos, donde a veces la inversión es muy alta y los clientes no tienen el capital de trabajo para hacer eso, le proponemos un financiamiento, un crédito verde, para que cambien los equipos que vienen con tecnologías como más viejas y puedan instalar equipos más eficientes pagando un monto fijo mensual. Entonces, Muy bien. nos ha ayudado muchísimo. Para ir terminando nuestro conversatorio, que es riquísimo, o sea, aquí podemos seguir horas de horas. Yo creo que tenemos mucho. Cada vez que ustedes van comentando, a mí se me vienen ideas y nuevos enfoques. Terminamos con la parte de educación. Hoy, donde vemos que nuestro sistema de educación ha flaqueado bastante y que tiene muchas áreas de oportunidad, y que ustedes son fuentes de información confiables y también
muy tangible, ¿verdad? De que sí da resultado. ¿Cómo lograr transmitir para la empresa, el dueño de la empresa, los colaboradores, la casa, hijos, mamá, papá, en un tema donde a veces se nos dice eso es para los grandes, eso es para las cadenas, eso es para la transnacional, eso es porque como vienen de Europa y tienen algo, no, porque lo lanzaron de Asia, entonces ya vienen con algo así. Y hoy nos damos cuenta de que no. ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo han ustedes también retado a sus equipos para trabajar esa educación más penetrante? Yo diría que la cultura, cambiarla. Si yo me voy a hace 12 años, 15 años, creo que fue el reto más grande. Y empezaría por mí misma, ¿verdad? Entonces, lo veo todavía. El fin de semana andaba en un lugar y no tenían un basurero para desechos, para botellas y vidrio, y lo pedimos. Entonces yo creo que es como constante que uno no solamente como empresario, sino como ciudadano responsable, constantemente esté buscando las soluciones más sostenibles. Y puede ser que fallemos como empresa o como ciudadanos, pero no importa, todos los días hay que seguir tratando. En el caso mío, como tengo varias gente, la concientización creo que es muy importante en los técnicos, porque yo puedo venir y hablarles de cuál es la política de la empresa, pero si el técnico que va y revisa el equipo no tiene conciencia y no hace el manejo oportuno, eficiente para el mantenimiento, pues todo se cae. Pero creo que la concientización, el cambio de cultura es algo de todos los días, y yo sí lo digo, pequeñas acciones todo suma, y la sinergia que hablaban ahora, que quería comentar, me parece muy importante, muy importante. Adelante. Nosotros, pues como el producto tiene este peso de sostenibilidad, realmente ha sido, desde que iniciamos el proyecto, como muy lógico que dentro de la empresa, si se va a comprar una panel, sea una panel eléctrica, ¿verdad? Si estamos vendiendo soluciones de empaque sostenible, no vamos a comprar una panel que no sea consistente ni alineado. La empresa tenía otras paneles ya en otras de antes, y esas pues todavía no las tenemos el capital para cambiarlas, pero está en el plan de cambiarlas. En el momento que la vamos a cambiar por una eléctrica. Y ese tipo de acciones le habla también a los colaboradores de la empresa, ¿verdad? Con respecto y de cara al cliente, también nosotros es un proceso de comunicación muy intenso, ¿verdad? Explicarles las bondades no solo del empaque en función de ellos, sino también de que ellos mismos se valoren la inversión de un empaque sostenible en función no solo de un margen, de un producto, sino en función del impacto que la gestión de negocio que ellos tiene en nuestro país, ¿verdad? Tenemos iniciativas, pasamos pensando en iniciativas de cómo podemos apoyar a los clientes para generar esta comunicación. Por ejemplo, uno de las cadenas que nos compra el empaque, llegamos a la idea en conjunto de que vamos a meterle a todas las bolsas, a partir de X producción, un código QR que los va a llevar a un landing page que vamos a producir nosotros, donde van a estar las instrucciones de cómo eliminar correctamente nuestro empaque. Las instrucciones educativas de paso 1, paso 2, paso 3, qué hacer con la bolsa del pollo después de que ya usted se comió el pollo, ¿verdad? Y esos son apoyos que le damos al retailer, que de alguna manera también ayuda a educar a su consumidor, y cada vez va a preferir más este tipo de opciones. Entonces creo que la comunicación en este tema es fundamental de parte de las empresas que tenemos una oferta desde la sostenibilidad. Ahí mencionaste una idea que estamos implementando. Yo creo que lo de los códigos QR, estamos tratando de llevar esa experiencia y estamos haciendo como cuál es el proceso que lleva, ¿no?, como un ciclo de vida de nuestro producto, ¿verdad? Entonces lo estamos haciendo con Tropical Spark, que es los mismos pellets, pero son como para barbecue, son de consumo masivo y los estamos comercializando en Estados Unidos.
pero estamos empezando por ahí, entonces viene de dónde proviene esa madera, cómo se procesa, y lo lleva como por ese viaje en un videito muy corto. Lo que mencionabas de las cosas pequeñas dentro de la organización, de un momento a otro nos dimos cuenta que no estábamos reciclando nosotros mismos como empresa, todos los colaboradores, entonces implementamos estas campañas. Obliga. Uno se va obligando El enfoque y va obliga. permeando esto, ojalá hacia toda la organización. Por ejemplo, otro aspecto importante, ya dijimos de cara al consumidor final, el QR con la correcta manera de eliminar el producto cuando ya no se usa, pero también los operarios que empacan, ¿verdad? Porque vos llegás y les cambias un hábito de empaque que probablemente tienen 10 años de empacar una cosa de determinada manera. Tenemos también el proyecto en Automercado para sustituir las bolsas plásticas de las cajas registradoras por las bolsas de papel. No sé si alguno de ustedes ha comprado las bolsas de agarradera o como las de antes, como cuando era uno chiquito que uno iba y había... las bolsas de papel. Bueno, que ustedes no lo crean, capacitamos a todo el Usted lo equipo. está explicando para los millennials, pero Para está los bien. millennials, pero sí. eso está buenísimo. Hicimos una capacitación a través de webinars para los empacadores de pollo, ¿verdad? Para cambiarles el hábito del domo plástico y explicarles y motivarles de por qué la empresa está haciendo eso y el impacto ambiental, donde el empacador sabe que está eliminando 80 toneladas de plástico al año solo con cambiar ese hábito de empaque. Y que es parte de Y ese que es cambio. parte de donde el cliente llega a la caja registradora y tiene una opción de empacar algo en papel, ¿verdad? Y que la bolsa misma dice reutilícela. Total. Y cuando ya no le sirva, pues recíclela. Entonces, digamos, el medio es el mensaje, por así decirlo, ¿verdad? Sí. El mismo empaque o las mismas soluciones que ustedes proponen traen un mensaje muy fuerte que va obligando al cambio. Digamos, nosotros dejamos de utilizar tarjetas de presentación. Yo voy participamos en el Congreso de Sostenibilidad y ahora con el celular uno tiene, y tengo una que tiene el QR y yo le digo, tenga, escanelo, aquí está, brochure ya no tenemos, por ejemplo. Y creo que también es un cambio cultural, porque hace 10 años, ¿no? ¿Verdad? Uno tenía aquel sobre con el nombre y los proyectos y ojalá en cartulina gruesa. Ya realmente no genera valor ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que la lista de acciones es larga, aunque hay aspectos puntuales en los cuales como empresarios y como empresas podemos enfocarlo y enfilar. Y nada más para tomar, aquí va anotando mientras ustedes conversan, de algunas palabras que son clave desde mi punto de vista a la hora de trabajar la parte de sostenibilidad, es porque te agrega valor a la compañía y luego agregamos valor a la sociedad y después al mundo, a la tierra, ¿verdad? O sea, esto creo que en las pequeñas acciones están las grandes cosechas de empezamos en pequeño con algo que se generó y hoy estamos viendo resultados grandes. Luego lo hacemos una realidad. Esto es cuando ya se ve en el día a día y uno dice, sí fue posible. Cambiar esa bolsa, sí se logró. Cambiar ese empaque también. El filtro de aquel señor de 8 años, que espero que nos esté viendo y repasando, no dijimos su nombre, pero por aquello. Son soluciones prácticas que no son técnicas, pero que al final le dan un aporte. Hay una transformación que yo le llamo, en mi diccionario es la reingeniería. De lo que hicimos en el 2020 es hacer una reingeniería de proceso, de construcción, de idea, de la propuesta. La otra es la cultura, que si bien nos va a tomar años, porque la cultura humana ha tomado años, la cultura en una organización toma mucho tiempo, hay que dar el primer salto. Hay que tener un propósito. Al igual que uno tiene que tener un propósito de vida, hay que tener un propósito empresarial. No es llegar y decir, instale la caldera, va a ver que le va a ir bien. Yo le voy a decir, de don Juan, sí, pero ¿cuál es el propósito de esto? ¿Verdad? Cambia el empaque. De doña Carmen, pero ¿cuál es el propósito de que yo lo haga? ¿Verdad? Y siempre hay que ofrecer un beneficio. Si lo vengo haciendo de años. Y por último, el impacto que ustedes generan y el impacto de hacer estos cambios en un periodo de tiempo importante.
Nuestro país tiene grandes retos. Tuve la ocasión cuando estuve como periodista de un medio de comunicación en Telenoticias de hacer estos trabajos, y los retos todavía están muy vivos, muy maduros, algunos, pero muy en pañales, podemos decir otros, ¿verdad? El empuje que se le puede hacer a el gobierno como tal, a las entidades gubernamentales, son importantes en busca no del fallo, sino de la alianza que uno pueda lograr con estas instituciones para hacerlo. Y yo creo que ustedes son pilares fundamentales para estar ahí y no verse ahuyentados por el calvario de trámites, de reuniones que nadie llegó, sino más bien de ser generadores de cambio y de impacto. Así que gracias, doña Marcela, don Juan, doña Carmen, gracias por acompañarnos en este conversatorio. Esta es nuestra primera edición de estos conversatorios 2022. Los cerramos con ustedes con un tema tan lindo. En el 2023 vamos a venir con otra serie de temas y otra serie también de visiones, no solamente empresarial, sino de especialistas, gestores de cambio, expertos que logren impulsarnos a todos en un conjunto. Estamos todos involucrados en esto de alguna u otra manera, o comemos pollo, o estamos con los pellets, o necesitamos aire acondicionado. O sea, estamos en esto que es algo circular y que nos debemos a todos ustedes. Gracias a todos por seguirnos en las redes sociales de Banco Promérica, donde usted va a poder compartir este conversatorio con las personas de interés y no de interés también, para que conozcan de un tema tan provechoso y tan rico como es la sostenibilidad. A nombre de Pulso Empresarial y a nombre de Banco Promérica, mi nombre es Nilsen Buján. Nos acompañaron durante esta conversación y nos encontramos muy pronto. De paso, feliz Navidad y Año Nuevo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.